Un cordial saludo a todos los estudiantes en el ambiente universitario. Es importante señalar que en la jornada de hoy vamos a hacer un proceso de socialización acerca de algunos elementos sobre la construcción de la paz y para la paz. Muy bien, en ese sentido, recordemos que la formación humana a través de los procesos de la epistemología, pero también el reconocimiento de la historia y de los procesos políticos que han acontecido en el país, nos llevan a descubrir unos nuevos ejes, unos ejes transformadores. Hay que reconocer que en los últimos tiempos una de las grandes ventajas y una de las grandes probabilidades que dieron origen a la construcción de la paz y al repensamiento de la misma está con los tratados que se realizaron en La Habana, Cuba. Ese espacio para repensarse, para poder construir también otro tipo de sentido, otro tipo de imaginarios, fueron los que previsiblemente nos dieron origen y paso a esa transformación de la vida, pero también de la cultura que vivimos en nuestro país, dejando de lado también esa connotación de las violencias, pero también creando otros procesos que más adelante serán considerados como parte medular de la memoria colectiva que vivimos los colombianos. ¿En qué consiste el acuerdo de paz? El acuerdo es un conjunto de puntos que se relacionan entre sí, con un objetivo: poner fin a más de 50 años de conflicto armado con las FARC, con el cese al fuego definitivo y la entrega de todas sus armas con verificación de las Naciones Unidas. Se acabarán los ataques, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado. Además, las FARC renuncian al narcotráfico y contribuyen a la sustitución de los cultivos ilícitos. También incluye un tribunal para la paz, para que los responsables se presenten ante la justicia transicional para responder por sus delitos y reparar a sus víctimas. Solo así podrán reincorporarse a la sociedad y exponer sus ideas, participando democráticamente y sin armas. Con el acuerdo podremos arrancar una transformación completa del campo para que llegue inversión, desarrollo y oportunidades para sus habitantes. La suma de todos estos puntos busca garantizar el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Por ese motivo, dentro de las principales condiciones para llegar al reaprendizaje del lenguaje para la construcción de la paz, es necesario reconocer también el valor de la sana convivencia, de esa oportunidad que tenemos de entablar una serie de conceptos alrededor de ese propósito que es construir la paz. En esencia, por eso uno de los principales elementos se encuentra en la reconciliación, pero también en la capacidad que tenemos de generar el perdón. Esas condiciones van a ser muy importantes para formar en paz, sobre todo crear nuevas posiciones, multiplicidad de saberes que van ligados uno a uno a configurar espacios tan importantes como el buen vivir, el ser y el estar, pero también formalizando nuevos complejos imaginarios, donde la lectura del contexto, la capacidad de hablar, de crear una testimonialidad sobre los actores que han estado dentro del conflicto, ayudarán precisamente a crear unas nuevas posiciones, reafirmando así la construcción y la valoración de unos nuevos imaginarios, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Esa aplicación dará como resultado una testimonialidad. Ya Carlos Rincón nos hablaba de ese ejercicio, donde el testimonio a través de la memoria fundamentalmente nos ayuda a repensar cómo es nuestra vida, pero también nos ayuda a crear una palabra y que está dentro de la historia como una fuente interdisciplinaria de los conocimientos y que posteriormente pues tendrá que ser analizada desde los patrones culturales pero también pedagógicos. Sin embargo, para poder llegar a una estabilización de estos conocimientos que posteriormente se van a considerar y se configuran como parte del proceso de la paz, es necesario que hagamos también una mirada hacia los procesos históricos que aunaron esfuerzos, pero también a veces diferentes problemáticas que direccionaron el camino de nuestro país hacia la generación de una época de violencia. Si no es más, miremos por ejemplo que en el siglo XIX se comienzan a crear en nuestro territorio diferentes posturas alrededor de los movimientos políticos. Encontramos ya la construcción de un movimiento federal, pero también de un movimiento liberal y un movimiento conservador, que en sus inicios precisamente tenían dentro de esas miradas interdisciplinarias la formación de un Estado soberano. Sin embargo, después de muchas luchas y pugnas sobre el poder, pues precisamente eso evocó a que encontráramos diferencias
muy marcadas que establecieran otro tipo de violencias. Entonces, a partir de esa relación también política comienza a existir una inequidad, una injusticia social, una desvalorización del carácter humano solamente por la lucha del poder. En ese sentido, las expresiones del pueblo, cuando no se sentían conformes con ello, salían a la protesta, salían a la marcha, ocasionando también otra desmejora en la construcción de la paz. En ese sentido, cada uno de esos elementos también son muy influyentes en la valoración y la construcción para la relación con el otro. Donde hay injusticia, hay inequidad, donde no tenemos una economía sostenible, pues aparecen los grandes problemas, y eso es lo que le sucede a nuestra patria en este momento. En ese sentido, cuando reconocemos unos procesos desde las élites, en el territorio colombiano también se comienzan a configurar dentro de las bases, es decir, dentro del pueblo, otro tipo de ideales. Comienzan a nacer también diferentes movimientos, pero también diferentes formas de pensamiento frente a la construcción de la nación. Es por eso que en la mitad del siglo XX comienza a existir un eje coyuntural. Uno de ellos precisamente está en las ideas de gobernanza de Jorge Eliezer Gaitán, reconociendo en ese espacio otro tipo de mentalidad alrededor de lo que significaba que el pueblo tenía una dirección más allá que sus dirigentes. Pero ese tipo de pensamiento de las élites no lo manejaron de la misma forma y terminaron generando un proceso de violencia aún más grande cuando determinamos esa muerte de Jorge Eliezer Gaitán a través del hilo histórico reconocido como el Bogotazo. Entonces en el Bogotazo es donde donde las comunidades del proletariado y también todas las comunidades alrededor de esa problematización generan otro tipo de caos, comienzan a crear grupos, ¿no?, diferentes a los que estaban contemplados en la ley para poder defender sus derechos, tenían otra idealización. Sin embargo, eso marcó en nuestro país lo que conoceremos más adelante como el auge de la violencia colombiana, ¿no?, con un tipo de pensamiento distinto. Tal vez eso marcaría posteriormente las etapas de nuestra historia. Las siguientes décadas fueron décadas de caos, donde se fueron alimentando también otro tipo de procesos. Nace el narcotráfico, nacen también las muertes violentas en los territorios rurales. La vida del campesino emigra hacia la ciudad, generando también otro tipo de problemáticas, generando otro tipo de visiones que en lugar de unir este país diverso, multiétnico y pluricultural, como lo menciona precisamente el desarrollo de nuestra Constitución, lo que hizo fue polarizar y crear menores ambientes para la construcción de la paz, que eso es lo que actualmente estamos viviendo y que lo reconocemos también a nivel histórico. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su arte. Artículo 13.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Ahora sí, con todos estos procesos y esa lectura y esa interpretación que hacemos sobre la realidad, sobre todos los momentos históricos de la violencia en Colombia, podemos darnos cuenta que el transcurso de esas décadas también generaron unos ejes problematizadores que se enfocaron en seguir luchando constantemente por la construcción de la diversidad. Miren que, por ejemplo, el pensamiento de Silvio Sánchez Fajardo en el año 2010 nos afirma que cada día nosotros debemos ir construyendo una mentalidad hacia los mundos posibles y la capacidad de soñar también como una forma de seguir y construir la vida. Por eso, miren que esas posibilidades a través del gobierno de Juan Manuel Santos en plena segunda década del siglo XXI comienzan a tener una preponderancia mucho mayor cuando se crean los acuerdos para la paz, para trabajar ese ejercicio real con los grupos insurgentes, pero también con la dinamización de ver cuáles son los verdaderos fenómenos a través de las violencias del país. En ese ejercicio y como resultado de los diálogos en La Habana, Cuba, nace un documento especial para tratar la paz. Pero cómo tratarla también, no solamente en los territorios, cómo darle la voz principal a los actores y a quienes vivieron en carne propia la desolación, la violencia, la construcción también de un mundo de terror. ¿Cómo hacerlo? Pues principalmente radicaba en un nuevo ejercicio de vida. Y eso nos lleva también a la reconciliación, a poder hablar acerca de los desaparecidos, pero también nos lleva a repensar otras formas y otras lógicas de entender la violencia. Por eso esa capacidad es la que principalmente nos va a permitir que las nuevas generaciones tengan ya en sí un pensamiento de reflexión, que eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy con ustedes, ¿no? Tratando de mostrar unos hilos de la historia, pero también qué viene para el futuro, que es realmente la construcción y la solidificación de un concepto nuevo sobre nuestro país, pero también sobre la paz. En ese sentido, el país también ha contribuido a la generación y a la estructuración de unas normas y unas reglamentaciones para poder atender el concepto de la paz. De ahí nacerá la Cátedra para la Paz, como un sistema obligatorio y vivencial dentro de las instituciones educativas. Reconocer esto es también reconocer la primacía de la Constitución Política de Colombia y además de ello diferentes decretos. Uno de ellos, el decreto 1038 de 2015 y también fundamentalmente la ley 1732 del 1 de septiembre del año 2014. Esas dos reglamentaciones, más el apoyo hacia la formación curricular, originarían que la Cátedra de la Paz debería ser un territorio que busque la sana convivencia en todos los espacios escolares. De eso en el país existe también la idealización y la construcción de un foro educativo nacional donde se exponen todos esos elementos que trabajamos alrededor de la sana convivencia, pero también de la reflexión pertinente de cómo manejar la cultura en todos los espacios escolares por los niños, niñas, jóvenes de nuestro país. Cátedra para la Paz. Desde el 2013, el gobierno ha trabajado en la creación de una Cátedra para la Paz, que se materializó a través de la Ley 1732 de 2015. En ese entonces, ante un posible escenario de posconflicto, se planteó un espacio pedagógico en los colegios, en el que se puedan generar puntos de diálogo y discusiones en torno a la paz. Por supuesto, las aulas no deben ser ajenas a las negociaciones de paz ni a sus consecuencias para los diferentes aspectos del país. Por ello, se requiere que desde temprana edad se impulse un cambio de mentalidad que vaya en pro de la paz, a través de discusiones argumentadas y actitudes que fomenten el respeto y la tolerancia. El decreto menciona varias temáticas,
que se deben tener en cuenta a la hora de dictar la cátedra, entre las que se encuentran justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, participación política, memoria histórica e historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. Entre otras más, lo importante es que la cátedra sirva para aprender y reflexionar acerca de la cultura de la paz y demás competencias que garanticen una convivencia pacífica en Colombia, que faciliten que nuestro país sea cada vez más equitativo, incluyente y respetuoso con la diferencia. Finalmente, ustedes se preguntarán qué hemos hecho en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, para configurar también o ser parte de esa formación de la paz. Hay muchos caminos. Las instituciones educativas han optado por crear dentro de sus currículos, dentro del PI, esos acuerdos de paz. Por eso también tenemos gestores de paz en las instituciones educativas. Sin embargo, hay que dar un paso más adelante. Y miren que dentro del proceso particular y propio, hay unos temas que se trabajan alrededor de la paz para la creación de nuevos libros, de nuevos materiales. De ahí nace una práctica como es Por los caminos del buen vivir, el andar de la paz y el desandar de la violencia. Es un nuevo concepto que radica en poder involucrar los elementos del summa causae o de ese buen vivir, de ese ser estar dentro de las instituciones. Nacerán de ello diferentes publicaciones donde se marcan todos estos hitos de la violencia, pero también nos da la oportunidad de crear otro tipo de alternativas. En la ciudad de Pasto, por ejemplo, se ha creado el concepto de Rodando Caminos a través de un ejercicio interdisciplinario donde participan diferentes profesionales, tanto del sector pedagógico en la básica secundaria como dentro de la misma Universidad de Nariño, provocando también otro tipo de estudios y de lecturas de contexto, donde también pueden existir un tipo de violencias epistemológicas y también a nivel histórico que también nos llevan a repensarnos y sobre todo que los niños valoren mucho el concepto sobre la vida, sobre la cultura, sobre el papel fundamental de ese ejercicio. Entonces, queridos estudiantes, para finalizar, ustedes tendrán que mirar en este momento un espacio de construcción alternativa, donde vamos a tomar precisamente uno de las problemáticas actuales en la ciudad de Pasto, donde también se generan otras violencias y que mediante este trabajo de los chicos podemos ver que se puede construir una paz cuando le damos la voz a quienes no han podido hablar en ese ejercicio de la subalternidad. Porque no siempre se puede cuando uno quiere. Mi rutina diaria es levantarme, preparar el desayuno a mis sobrinos, alistar el desayuno y la lonchera a mi hijo. Ahorita que están vacaciones, pues levantarme, arreglarlo y realizar las labores de la casa, lo que es aseo y el almuerzo, mientras mi mamá se va a hacer cualquier diligencia diaria que se le presente. Hay personas que, como en el caso de este año, que se han quitado la vida por deudas. A veces las personas se endeudan en cosas innecesarias, o a veces en cosas que son justamente necesarias para subsistir diariamente. Pero gracias a las deudas que las personas de bajos recursos, quieran o no, tienen que acceder a esas deudas. Pues del gasto diario
No, porque nosotros con mi hermana colocamos las cosas como para decir para mensualmente. Depende de las quincenas o depende del trabajo que a mí me salga, compramos las cosas como para subsistir la quincena, que vendría siendo 2 quincenas, un mensual en el mes. Sí, cualquier persona lo tiene. Algunas otras más fácil que otras, pero de alguna u otra manera todo el mundo tiene la manera de poder salir adelante a su manera. A veces se me presenta la dificultad de dejarlo encargado a mi hijo, ya que a veces mi mamá se va a hacer cualquier diligencia, como en el caso de ahorita que soy yo. Y a veces se me presenta cualquier vuelta y no cuento como con el apoyo del papá como para dejarlo, como para que él me colabore con el niño. Entonces en esa parte es casi a veces, de vez en cuando, lo que me afecta. El mirar con quién queda el niño, a veces cuando mi mamá se enferma y yo tengo que viajar por el trabajo, se me dificulta un poco eso. Me presento, soy Juan Esteban Tello y esta es una producción de Rodando Caminos. ¿Me podría permitir su nombre? Henry Escobar. Bueno, Henry, ¿a qué se dedica usted? A las labores de ladrillo, a la producción de ladrillo. ¿Siente que lo que gana es suficiente para usted? La verdad no compensa el esfuerzo con el salario, ¿no? ¿Cómo hace usted para subsistir el día a día? Pues empezando vivo de este sueldo y pues uno se la rebusca por otro lado, ¿no? De pronto donde yo vivo hay cultivos y más que todo de esto, del sueldo. Ajá. ¿Cómo es normalmente la jornada de trabajo? ¿Cómo comienza usted? A ver, yo arranco a las 6 de la mañana, me levanto, mi desayuno, traigo mi comida, a las 7 comienzo las labores aquí, 9 de la mañana se toma el café, el desayuno, que continúa hasta las 12, a esa hora el almuerzo, se vuelve después de la 1 hasta las 5 de la tarde que nos regresamos otra vez a la casa. La cuestión de la alimentación, ¿sí le subsidia aquí la ladrillera o...? No, a mí en lo personal me toca traerla. Aquí me dan 2 cafés, el de las 9 y a las 3 de la tarde. ¿Pero sí le suele alcanzar o es como complicado? No, pues uno vive, no digamos que para la alimentación sí, uno le alcanza, ¿no? Ya para otras cosas es lo que ya, aparte ya no, el salario ya no es suficiente. ¿Cómo se llama usted? Segundo Santos Ceballos. Gracias. ¿Qué edad tiene? 72 años. Mire, desde hace bastantes años, por no decir muchos, más o menos 35 años que estoy trabajando en el mercado tejar y postería. Y también en el rebusque sano, ¿no? O sea, el reciclaje. Eso es lo único a lo cual yo me he podido dedicar porque la verdad no he tenido más oportunidad. Bueno, mi diario fue lo que se llama el devenir, ¿no? Está relacionado con la participación en los días especiales como aquí en el mercado, los días lunes especialmente, y en el potrerillo los lunes, jueves y sábados, los días especiales, donde uno puede conseguir algo mejor. Pero todo está muy restringido porque la verdad nosotros como trabajadores ambulantes somos demasiados. Entonces es como decir a la pelea cualquier peso que nos logremos conseguir, ¿no? Yo, por ejemplo, desde la hora de la mañana hasta ahora me he conseguido 5.000 pesos, ¿no? Y es posible que entonces ya no consiga más. Entonces a eso se debe tal vez la pobreza también
que no se puede salir adelante porque no hay medios económicos suficientes. La pobreza se deriva prácticamente de la injusticia social, ¿no? El mundo entero y especialmente Colombia y otros países como ese han vivido los extremos de la pobreza, la gran mayoría de habitantes de un país en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque las oportunidades son mínimas, muy gravemente afectadas. Yo tuve una sola oportunidad en cuestión del Estado en haber tenido un empleo, pero lo perdí porque precisamente los comandantes o los que dirigen eso, los que tienen el poder, no les gustó mi política, mi forma de hablar. ¿Entiendes? Porque yo en toda época he hablado sobre eso, sobre la injusticia social a que se debe, de los malos gobernantes, los malos administradores, ¿no? Entonces, ellos a mí me cayeron un obstáculo para seguir haciendo la suya. Y debido a eso, encontramos que la mejor vía era sacarme del empleo y quitarme, como dijo un comandante de eso, que vamos a ver, aunque sea vendiendo papas o recogiendo basura, ¿no? Y él lo logró porque ellos estaban en ese privilegio de poder hacer y deshacer con el hermano pueblo.